La firma de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea acumula 2 años de retraso, 2 años de retraso, considerando la ruta crítica original trazada por la Secretaría de Economía. ¿Cuál es la relevancia de este acuerdo y qué se puede esperar de él? Vamos a platicar de ello con Juan Antonio Dorantes. Él es socio director de la consultora Dorantes Advisors. Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Ese retraso de 2 años se vincula pues con el tema de la pandemia. No, yo creo que responde a una particularidad de este tratado. Darío, como tú sabes, normalmente los tratados acaban de finalizar y viene todo un proceso de revisión legal y firma, expedición de plenos poderes y firma del tratado, pero con la Unión Europea hay una situación un poco diferente de lo que sucede con otros tratados, porque la Unión Europea tiene una figura que se llama acuerdo en principio, que aplica como una práctica en todos sus tratados, y básicamente lo que hace es congelar de alguna manera el texto del acuerdo, pero en un momento en donde todavía faltan a nivel interno muchísimas etapas por ser satisfechas para que el acuerdo pueda llegarse a firmar, que la firma es, pues ahora sí que el punto final de la negociación del tratado. Por supuesto, después todavía es necesario que los parlamentos o los poderes legislativos de las partes aprueben o ratifiquen el instrumento legal, pero en este caso, pues ni siquiera hemos llegado a un momento de estar listos para o de tener alguna fecha probable de la firma del instrumento. Y esto, pues como te digo, se ha generado también por la propia dinámica que sigue la Unión Europea en la negociación de sus tratados. Claro, por supuesto. Juan Antonio, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿En dónde estaríamos entonces ubicados en estos momentos en la negociación con la Unión Europea? Ya se concluyeron, digamos que los capítulos más importantes para, digamos que esperar, como tú lo mencionas, al siguiente paso que sería la firma. Hola Rogelio, buenas tardes. Mira, efectivamente, estamos todavía en un momento donde ya la negociación se concluyó, pero hay que recordar que hubo dos cierres en esta negociación o dos acuerdos en principio. El primero fue en abril de 2018, en donde básicamente pues toda la negociación técnica se concluyó, pero todavía estaban pendientes algunos temas, fundamentalmente el tema de compras del sector público y algunos otros de acceso que dieron lugar todavía a algunas discusiones a nivel político y un poco técnico. Y entonces eso fue lo que causó que hubiera un segundo cierre en abril de 2020, en donde se volvió a anunciar un acuerdo en principio, ya ahora sí de todos los aspectos del tratado. Y con esto lo que quiero decirte es que tanto la negociación política como técnica ya se concluyó, pero ahora estamos en un proceso de revisión legal, traducción, porque también para que el acuerdo se suscriba, pues requiere ser traducido a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, pues que son bastantes, y después de eso todavía vendría una satisfacción de los procesos internos, tanto de la Unión Europea como de México, para que se expidan los plenos poderes y se esté en condiciones de firmar o suscribir el tratado internacional. Entonces, ya no hay negociaciones, vamos a decir, ya se concluyeron, pero ahora está esta parte importante, perdón, de definir la fecha. Ahora, han surgido algunos problemas, entiendo, por información que ha salido, sobre todo del lado de la Unión Europea, eh, con la decisión de someter un solo paquete del tratado al Consejo y al Parlamento Europeo, o dividirlo en partes. Como ustedes recordarán, el tratado con la Unión Europea tiene una parte comercial y tiene una parte política y de cooperación, ¿no? Entonces son dos acuerdos, o incluso diríamos tres, que forman parte de un todo que se llama acuerdo global, ¿no? Y ambos acuerdos fueron objeto de una modernización, y ahora en el lado europeo, al parecer, se están discutiendo pues si se va a presentar todo como un paquete o se va a presentar cada parte por separado. Y esto tiene implicaciones importantes desde el punto de vista político, porque de acuerdo con cómo se decida presentar,
Entonces, los parlamentos de los Estados miembros, de la Unión Europea, tendrían derecho a también aprobar o no el acuerdo global. Entonces, ahí hay una complejidad adicional que tiene que ver, pues obviamente, con el diseño institucional de la Unión Europea. Entonces, ¿cuánto tiempo más estimas tú que puede seguirse retrasando la firma de este tratado de libre comercio con la Unión Europea? Pues mira, Darío, yo veo muy poco probable que esto ocurra este año, O sea, evidentemente. imposible que cueste. Así es. Y pensaría que si ocurriera el año que entra, pues sería una posibilidad, yo te diría 50-50, 50-50. Pero aún a partir de eso, o sea, todavía tendríamos que ver cuándo se determinaría una fecha de firma y todavía de ahí correría los plazos correspondientes para que los legislativos de México y la Unión Europea, y de ser el caso de los Estados miembros de la Unión Europea, pues lleven el proceso de aprobación. Hasta que eso suceda, entonces ya se consideraría que el tratado está listo para que corran los plazos para su entrada en vigor. Entonces todavía estamos hablando de un plazo importante. Claro. Juan Antonio, y estos procesos tan largos, como los mencionas, como nos los detallas, ¿en qué medida impactan pues el comercio, la inversión entre México y la Unión Europea? Pues mira, yo te diría que sí hay un impacto importante. Como tú sabes, hay un tratado en vigor entre ambas partes. Es un tratado, pues, de lo que llamamos de vieja generación, ¿no? De los que se hicieron, de los que se negociaron a finales de los 90, principios del 2000, y que tienen, por ejemplo, pues limitaciones en cuanto a que no abordaban aspectos importantes como comercio y medio ambiente, comercio y trabajo, el tema de propiedad intelectual, algunos otros temas como anticorrupción, que sí están abordados en esta nueva versión del acuerdo. Entonces, yo creo que sí sufre un poco la relación comercial por no tener todo este importante cúmulo de disciplinas adicionales a las que están en vigor en este momento, y también porque la profundización comercial que se buscó a través de este tratado, que desde mi perspectiva es mayor para la Unión Europea que para México, o sea, hay más ganancia desde el lado de la Unión Europea claramente, pues obviamente no se va a poder implementar hasta que el acuerdo termine. Y todas estas disrupciones que estamos viendo en el escenario, por ejemplo, esta contrarreforma eléctrica, ¿cómo impactan este cierre del tratado? Pues yo creo que, Darío, le has dado un punto muy importante, porque evidentemente el TLC modernizado contiene una serie de compromisos nuevos en materia energética, de liberalización o de consolidación del comercio que está vigente, o incluso de hacer lo que se llama una especie de cláusula ratchet, ¿no? Es decir, que la liberalización que México haya llevado a cabo en otros tratados internacionales, pues se conceda también a la Unión Europea, y esto pues, es evidentemente refiriéndonos, por ejemplo, al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, al TIPAT o TPP, o CPTPP, perdón. Entonces, claramente lo que dices tiene un punto muy relevante, porque este sería otro tratado que potencialmente pudiera violarse en el caso de una reforma constitucional que echara para atrás los compromisos, ¿no? Claro, si se ratificara o se firmara antes de la posible reforma constitucional, si es que pudiera proceder. Pero en el caso contrario, o sea, si la reforma constitucional procede, pues uno se preguntaría si la Unión Europea no regresaría a la mesa de negociación a preguntar qué va a suceder con todos esos compromisos que están ya en el texto del tratado y que, como lo he platicado, ya es un acuerdo en principio, ¿no? Es decir, hay por lo menos no está suscrito el acuerdo, pero pues ya hay un texto cerrado, por así decirlo. Entonces, pues sería pues muy lógico que la Unión Europea regresara a preguntar de qué manera se va a compensar o de qué manera se van a abordar estas complejidades que genere una reforma energética de esa naturaleza, como la que está planteando el gobierno del presidente López Obrador. Sí. Y definitivamente pues cambiaría los balances que siempre se mencionan, ¿no? En los tratados internacionales, los balances de concesiones
que se han dado ambas partes, ¿no? Yeah. Entonces, definitivamente va a tener una consecuencia y seguramente los europeos están siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo. Pues Juan Antonio Dorantes, socio director de la consultora Dorantes Advisors, muy claro, muy completo todo este análisis que nos compartes, cosa que te agradecemos muchísimo. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Al contrario, Darío, gracias a ti. Un saludo nuevamente a todo tu auditorio. Otro para ti.